Entonces, como decimos siempre de mi púlpito, continuación de los sagrados estudios. Entonces, venimos en un punto maravilloso del conocimiento, de comprender el genio del hombre, desde la época de primeros circuitos oscilantes, en la época de 1870 y punta, cuando Hertz empieza a socializar esto, mire que ya se volvió trabajo rutinario. El broadcasting, o sea, las emisoras al aire libre, comienzan por la época de 1890 y punta. Y todavía es maravilloso. En las ferias de la ciencia, los compañeros que han hecho, pongamos, el primer radio, Radiocito de Galena, que es un radio que trabaja sin pila, sin energía eléctrica, sino que simplemente requería una antena muy grande. A la época, si hablamos de una señal, por ejemplo, de 2 kilómetros de longitud de onda, necesitamos una antena de 1 kilómetro, siquiera de media longitud de onda. Por eso hay antenas que llaman antenas de media longitud de onda. Hay antenas de 1/4 de onda. Entonces es interesante mirar el desarrollo del hombre. Digamos, tomamos el año 1900 como una base para la socialización de la inducción electromagnética, hasta donde se logra avanzar. Es significativo percibir cómo en el siglo XXI, gracias a lo que les decía ahorita, a los grandes avances de los MUSE, a la posibilidad de crear muchos materiales en laboratorio. Entonces, los MUSE, ya les decía, ya bordean, ya pasaron del 10 a las 6. Hace que los equipos sean cada vez más compactos, estilo como cuando comenzó la época del transistor, que desaparecemos de tajo los tubos al vacío, que son historia, y comenzamos, o el mismo televisor, después de que el televisor básicamente quedó el tubo de rayos catódicos, que los televisores hasta hace una década larga eran todavía esos televisores donde era esa pantalla, luego apareció la era plasma, ahorita los de entonces ya te comillas, ya hablamos de sistemas transistorizados por completo, pues ya otras tecnologías, ya el barrigón clásico ya es historia, ya no tenemos forma de poder hablar de un sistema de telecomunicaciones utilizando bulbos, porque ya los bulbos son historia. Pueden aparecer bulbos, pero el término bulbo electrónico ya eso es completamente obsoleto. Estamos en el mundo de chips, el mundo compacto, a través del negrito de tres patas que fue el transistor, que fue la otra gran revolución que se dio en la época de 1948 por los laboratorios Bell. Ya entonces, avanzando otro poco, eh, aquí el espacio entonces vamos a comenzar a mirar desde el año 1901, recuerde que ese año es mágico, cuando Marconi logra desarrollar ondas electromagnéticas capaces de traspasar los mares. Y digamos que comienza una etapa muy dura para que la civilización comprendiera qué tan importante era que todo estuviera dotado de estos sistemas. Ya comentaba el gran fracaso del Titanic, el hundimiento del barco más poderoso del mundo y más famoso en la época, cuando naufraga, pues obviamente no teniendo las mismas condiciones que se hubiesen requerido. Es que hay una crítica grande, porque los que iban allí eran en su gran mayoría, pues todos eran de la alta élite, eso sí, pues es un transatlántico de lujo para esa época. Ahí incluso hay una cadena que visité y que es mundial, es la cadena de los Macy's. Leyendo la historia, una de las familias que murió en esa época fue la familia Macy's. Los almacenes de esa familia ya existían en la época que ellos murieron en el Titanic, estamos hablando del año 1912 aproximadamente. Y todavía usted recorre ciertos países del mundo y observa la misma cadena, realmente los herederos. Y según los chismes de la época que les comentaba, había interés en que esta familia, pues, o algunas, no progresaran mucho, que habían otros intereses oscuros. Razón por la cual, pues, en películas, en libros, hay toda una trama, pues, montada sobre el Titanic. Porque lo que sí es seguro es que los viajeros de esa noche eran la crema innata de la sociedad de la época. Eso no hay ninguna duda. Les comentaba que también el señor Marconi estuvo en Colombia
Colombia, pues digamos, o sea, todos los países del mundo se demoraron mucho para entrar en esta era de telecomunicaciones. Eso es como si la gente no hubiera visto que era importante manejar esto. Entonces, que uno no se explica, de hecho, los gobiernos fueron muy lentos en estos desarrollos. Pero digamos que al fin y al cabo, ya en el mundo que estamos actualmente, de ingeniería electrónica, si bien pues para mí es de las ingenierías primeras que desaparece, ustedes no. Conocimiento electrónico es fundamental. Y usted me pide también el consentimiento. ¿Cuál sería la mejor opción? Yo siempre digo a la gente, un ingeniero ideal es el ingeniero que trabaja electrónica y trabaja instrumentación y control. El conocimiento, y de hecho es la carrera más cercana a ustedes. Si ustedes se mueven en ese campo, haciendo la ingeniería de instrumentación y control, por ejemplo, en otra institución, se demorarían año y medio y mucho para terminarla. ¿Por qué? Porque esa es la gran ventaja. Cuando uno termina carreras afines, las otras carreras tienen como soporte todo lo que ustedes ya vieron. Introducción de la ingeniería, un lenguaje C, un lenguaje Arduino, un Pilot, etc. O sea, hay un montón de cosas que ya son universales a todas esas carreras de telecomunicaciones. La electrónica, pues la parte de circuitos, la parte analógica, la parte digital, etc. Todos esos cursos ya han sido cursos que se han ido trabajando sin ningún problema. Entonces, los que tengan forma, recursos y el tiempo, apenas terminen este, que aspiro que lo hagan pronto, tienen forma de ir migrando hacia la otra carrera. Ese sería el complemento ideal. Yo, particularmente con la palabra electrónica pura, siempre lo he predicho, hace más de casi 2 décadas lo estoy diciendo, es de las carreras que no sé si en una década, en 2 o 3, ustedes buscarán en Google ingeniería electrónica y lo más seguro es que le va a decir carrera muy estudiada en el siglo XX, ni siquiera XXI, muy estudiada en el siglo XX y digamos a comienzos del XXI, que fue primordial para que la civilización arrancara, hiciera viajes espaciales, etcétera, pero que hoy en día está completamente olvidada. ¿Por qué? Porque es transversal. Ya mire que todos los elementos ahorita vienen con un grado de, entre comillas, inteligencia que es guiado por software. Entonces, por eso es tan importante que sean muy buenos programadores. Programar es muy importante porque empezamos toda esta guerra de inteligencia artificial y sobre todo la guerra de Internet de las cosas. El IoT, certeza absoluta, esto ya es, es inminente, es inminente. Con la pandemia se le ha dado razón a todo esto. La pandemia precisamente ha ocurrido que se ha mostrado que el teletrabajo es precisamente el camino, que no había necesidad de tener hoteles con escenarios para 1000 personas, para 1500, ¿no? Ya, entre comillas, hay un cambio en la civilización. Las organizaciones ya no pueden ser lo mismo, ya empezamos a mirar de otra manera. Y precisamente la electrónica, las telecomunicaciones son ese paso. O sea, ustedes tienen que estar a la vanguardia, por eso les digo, viajen mucho muchachos. No se queden en Medellín, ni se queden en Envigado, hay que moverse, viajen, sea porque les sean los patrocine, sea porque usted mismo se regala, dice, bueno, ya en un año me gradúo, me voy a dar de regalo, me voy a ir, por ejemplo, voy a ir a Canadá, yo voy a quedarme 15 días, hay un seminario, por ejemplo, de domótica, entonces vaya para el seminario, es interesantísimo. A mí de las cosas que me gusta permanentemente, yo déjalo mucho el tema de la resonancia magnética, y es un tema por el cual yo he ahorrado y, y compartido con grandes colegas y con grandes médicos. Es un campo donde nos unimos, le he dicho, nos unimos todos. Es un campo donde las ciencias tenemos que integrarnos. Eso es maravilloso. Busque, cada uno tendrá un campo de acción que le guste y le tocará irse metiendo a esto. Bien. Como siguiente tema de aplicación inmediata, que ya es mundial, eso es el tema de introducción a las antenas. Listo. Como ya tenemos normalidad académica, en el día de hoy, a cada uno le asigno que debe realizar. Este trabajo es individual. ¿En qué consiste? A petición de mi apreciado Emanuel, y también lo empezaba a comentar en el aula, es lo siguiente. Cada uno hace la antena que se le asignó. Por ejemplo, Emanuel le toca la antena helicoidal. Entonces el hombre primero se ilustra que es una antena de estas. Todas son sencillas. Esa antena helicoidal es
muy interesante y, y ojalá que investigue bastante a Emanuel que le tocó. Este es un trabajo eh, que se puede comenzar a aplicar en un proyecto potencial. ¿Qué significa proyecto potencial? En este momentico estoy en, pero bueno que estoy lejos de ustedes en este momento, pero estoy en contactos con un ejército, donde tengo una fuente de muy alto nivel que le interesó mucho un trabajo que estuvimos realizando hace unos años, y es precisamente utilizando los satélites de la familia NOAA americanos, que son de software libre, pero hay que pedir permiso, y que ellos están en la Tierra cada 6 horas, o sea, ellos pasan por nuestro país cada 6 horas, cada vez ellos están haciendo, como si yo tengo acá una esfera, entonces él comienza a hacer como de este lado, después hacia este lado, después cambia al otro, vuelve así, se orienta, o sea, todo el tiempo está haciendo eso. Y en tiempo real uno puede mirar qué está pasando abajo con los recursos naturales, me explico. Si ponemos las condiciones de invierno extremos, se está creciendo el río Atrato, más de la cuenta, desde arriba yo puedo mirar qué está pasando y puedo mandar una alerta temprana. Es posible que mucha gente ya esté, y de hecho los hay. Por ejemplo, el río Medellín, por el problema que tenemos con la represa de Tarzajera, el río Medellín en este momento está recibiendo, eh, limpiando las aguas en San Fernando, limpiando las aguas en Bello, pero se está creciendo muy bruscamente en Caldas, el Alto San Miguel, y baja con una turbulencia muy grande. Cuando desborda ciertos niveles, se activan las alarmas desde antes de Bello y se siguen activando como caso por Capacabana, de tal suerte que cuando lleguen a la altura de Girardota Barbosa, donde baja parte del caudal de la represa arriba, si es muy fuerte, desde arriba se puede dar una señal para controlar el flujo de agua hacia esta región y se utilice mejor el vertedero que está arriba en la zona de Santa Rosa y la zona de Dos Matías, que es donde está la parte pues arriba en la montaña. Eso es muy importante. Entonces, este tipo de antenas van a ayudar mucho. Y yo les pido, de todas maneras, cualquier tipo de antena les va a ayudar, pero esta antena es muy representativa porque yo la veo como muy social para eventos de software libre, que es donde precisamente tenemos que apuntar en poblaciones que tienen un grado alto de vulnerabilidad. O sea, este trabajo se publicó hace mucho tiempo y tuve oportunidad pues, precisamente de fui de los gestores en el medio, pero sabemos que cuando hablamos de poblaciones vulnerables no es fácil la patrocinio, eso es una desgracia. Pero ahorita encontramos eco en unos representantes del ejército que les interesó. Inmediatamente retorno pronto, entonces me reúno y es factible que de pronto invite voluntariamente a algunos a que se metan en el proyecto. Obviamente que si esto se da, todo esto es pago. Entonces, entonces Manuel, por ejemplo, se dedicó a esta antena, entonces va a leer, les hace una portadita, programa en PowerPoint, la presenta y dice, bueno, soy Emanuel del semestre tal, ese, pues, los datos suyos básicos, lo que quiera que nosotros sepamos. En la parte 2 dice, bueno, la antena helicoidal, o sea, cortico, una paginita donde diga lo básico, esta antena helicoidal, es una antena, video esta fotico, esta otra fotico, pueden ser 2 hojitas de eso. Y básicamente está formada por un alambre, un conector, unos radiadores en esta forma, listo. Y luego dice, ¿cómo la hice? Entonces también, cortico, no la voy a poner para escribir todo, dice, porque necesitamos para esta antena 3 metros de este alambre, necesitamos este director, punto. Y luego en la otra dice, bueno, y aplicaciones. Esta antena la podemos aplicar para detectar satélites gratuitos de los americanos en tal espectro. Y luego la muestra ya hecha y funcionando. Entonces dice, por ejemplo, eh, miremos, si eso se le aplicara a un televisor, por lo igual, antes de que el televisor se la pusiera, mire cómo se ve. Ahora que se la pongo, mire qué se hace. Sencillo, ese es el trabajo que hay que hacer. Y de todas maneras me pueden escribir o me pueden llamar y yo les voy dando cualquier sugerencia extra. Básicamente ese es el trabajo. Entonces hoy mismo lo tiene asignado. Ya Manuel pues ya lo tiene asignado, sabe que le toca la licoidal. Listo. Le pido colaboración a todos ustedes que nos quiera colaborar haciendo la lecturita de ese primer párrafo.
y luego el segundo. ¿Quién nos quiere colaborar leyendo ese pedacito? Hágale, yo le hago. Hágale. Bueno, hasta el momento ya han estudiado los campos electromagnéticos, cuya fuente explican las cargas eléctricas. Si la fuente varía en el tiempo, las ondas electromagnéticas se propagan y se genera la radiación, la cual puede considerarse como la transmisión de energía a través de ondas en el espacio-tiempo, cuya emisión o recepción se puede realizar evidentemente con la ayuda de unas estructuras conductoras y eléctricas llamadas antenas. Muy bien. El primer paso. Listo. Conceptos básicos. Hágale, sigamos. Existen. Existen varios mecanismos para generar radiación electromagnética, acelerar cargas eléctricas, manejar dipolos eléctricos oscilantes o dipolos magnéticos oscilantes. Y algunos de estos mecanismos de emisión son modelos importantes para la implementación, diseño o montaje de antenas de comunicaciones. En teoría, cualquier estructura puede emitir ondas electromagnéticas, pero no todas con dispositivos de radiación eficientes. Una antena puede considerarse como un transductor para el acoplamiento de la línea de transmisión con el medio circundante o viceversa. En la siguiente figura se ilustra la función de una antena. Sígale. Las antenas. Las antenas son necesarias para lograr una radiación eficiente y un acoplamiento de impedancias de onda a fin de minimizar la reflexión de ondas. Utilizan un voltaje y una corriente de la línea de transmisión o de los campos electromagnéticos para emitir una onda de dirección del medio. Pueden utilizarse para transmitir o recibir energía electromagnética a ondas y tienen muchos dispositivos eficientes para capturar o enviar señales electromagnéticas. Muchos de esos buenos dispositivos han sido desarrollados de manera completamente empírica. Muy bien. Entonces, algunos conceptos básicos que todos ustedes, muchos de ustedes han hecho cursos en el SENA, por ejemplo, de radio. Y el secreto de un buen radio también es una buena antena. Con los circuitos oscilantes, los que ya lo han manejado, recuerden que uno puede pulir, ¿cierto? Una antena lo que hace primero, la primera parte, pongamos, de un radio, tener una antena. Esa antena coge la onda pura. Esa onda pura significa la radiofrecuencia, que es la transportadora, y pongamos la voz mía o la música que traiga. Luego que tenemos la próxima etapa de cualquier dispositivo, es una etapa de rectificación, ¿cierto? En la cual empiezo por sacar, digamos, la parte de encima de la onda, de la guardo. Pero ese pedazo que tengo ahí, vuelvo y repito, tiene una onda viajera, que es la portadora, y tiene mi parte de audio. Luego, ¿qué debo hacer? Recordar la palabra modular de modular. Ya sabemos que para poder emitir a grandes distancias debo modular, o sea, coger mi voz o la canción o lo que sea y envolverlo en una onda electromagnética de altas frecuencias que se va a hacer la viajera, se echa al hombro mi señal, mi voz y se la lleva, pero van juntas. El aparato al otro lado debe ser capaz de quitar la frecuencia. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un capacitor. Entonces el capacitor, o sea, cuando la onda llega ya rectificada, tiene el componente de radiofrecuencia y tiene el componente de audio, que es mi voz. Me está sobrando la otra parte. Si la pongo a sonar así, es posible que algo suene, pero con mucho ruido. Los condensadores y los filtros en general van a permitir tirar a tierra esa señal y que quede solamente la onda de audio, que es la mía. Los primeros radios que eran básicamente, pues desde ahorita, un radio de galena, barbas de gato, tener acá un auricular estilo de alta impedancia como los que tienen los pilotos. Pues, hace unos años, ahorita pues hay más tecnologías. Y con eso no escuchaba, si había una emisora en el pueblo, solamente una, pero si habían dos o tres, posiblemente escuchaban por encima de la otra, porque no teníamos la capacidad pues, del factor Q, el factor de calidad de que trabajamos hoy en día. Pero básicamente ese es el oficio de una antena receptora, también había la emisora. Listo, vamos en esta parte acá. Ya han visto cuando uno sale a viajar por, si montan en barco o si montan, o van por ejemplo para la costa, observan que en el camino encuentra uno casitas por allá muy desvencijadas, muy acabaditas, pero, por ejemplo, o unos platos para recados, o una olla, y observa que eso le está sirviendo de antena. Un montón de antenas muy simpáticas.
si uno se mete a hacer un concurso de antenas. De hecho, hace por ahí como una década hicimos uno en la UE y un muchacho que se trajo una freidora, exactamente una freidora de buñuelos, y la adoptó y trabajaba con microondas, una excelencia tremenda. Ese aporte, lo pueden buscar de esa en YouTube, lo bajó uno de los muchachos de un trabajo que hicieron en España. Alguien, por cualquier circunstancia, se encarretó con eso, bueno, y es un sistema eficiente. No recuerdo la banda de trabajo, por ahí de eso es porque debe estar. Eso, muchas de esas técnicas son empíricas. Eso es como si en ese momentico en Sydney, en Australia, hay una antena para detectar señales de radio, muestras inequívocas de que hay seres extraterrestres. No sabemos dónde. O sea, la NASA no va a poner un montón de antena de estas por si acaso. Yo hace justamente esta semana murió Collins. Collins es un astronauta que trabajó en la NASA y fue uno de los, de los integrantes de del primer viaje a la Luna. Él no le tocó bajar a la Luna, que bajó solamente fue Armstrong. Él estuvo con, creo que fue Aldrin Collins y se me escapa el nombre del otro. Bueno, y falleció esta semana. Y él, yo lo escuché alguna vez precisamente en una charla que editó en la NASA. Tuve acceso a su conferencia y él escribía con una naturalidad tremenda, así como le estoy contando en este momento. Él escribía que él tuvo acceso a los archivos secretos de la NASA, donde habían evidencias de comunicación con seres extraterrestres. O sea, toca el término con una naturalidad tremenda. Se fue esta semana, obviamente, pues que la NASA nunca lo desmintió. La NASA es rara vez toca el tema de extraterrestres. Sin embargo, pues particularmente quienes hablan, yo creo firmemente que habiendo más de 100.000 millones de soles similares al nuestro, o sea, más de 100.000 millones de sistemas planetarios muy similares, yo particularmente pienso que con una inteligencia mediana deben haber seres en otra parte. ¿Qué sentido tendría esto tan grande, tan gigantesco para nosotros solos? Pues no sé si hay alguna finalidad del universo. Una debe ser que hayan otros pobladores. No sé las condiciones de ellos, porque, pero si la NASA tiene esto, ellos no permiten a 42 kilómetros de distancia ninguna señal. ¿Por qué? Porque estas señales puras que vengan desde el espacio. Algo estará pasando. No tengo acceso a esta información, posiblemente ustedes tampoco, pero es una forma de mirar que hay antenas específicas. La parte satelital, claro, uno tiene, si ustedes miran, el mundo está lleno de satélites, unos pasan cada 6 horas, otros cada 2 días, otros cada día, etc. Otros están ahí como los gravitacionales. La Tierra va andando y ellos están ahí pegados, están más o menos a 40.000 kilómetros de altura. Estos se mueven con la Tierra. Lo único problema es montarlos allá. Pues llaman gravitacionales. Eh, Cuando uno emite una llamada telefónica por celular, la señal sube más o menos 37.500 kilómetros y baja 37.500, lo cual daría aproximadamente 75.000 kilómetros de recorrido. Eso en ondas electromagnéticas significa 0.25 segundos. Ese es un desperfecto para las telecomunicaciones, porque está generando eco. Como científicos, ustedes deben saber que la sensación sonora en el oído dura 0.1 segundo. Si el satélite me está marcando 0.25, les tengo eco. Ese eco no debe existir. La solución la dio Bill Gates también. Bill Gates se ha unido estratégicamente con el señor Al Gore, algunos lo recuerdan. Al Gore fue el vicepresidente de la época de Clinton. Tiene mucha plata y son muy amigos, son parceros de toda la vida. Han sido muy famosos por el tema de las telecomunicaciones y montaron la línea de satélites de órbita baja. O sea, ya el satélite normal está a 37.000, 47.000 kilómetros. Los de órbita baja están más o menos a 12.000 kilómetros. Si ustedes tienen la calculadora prendida, vamos a calcular, por ejemplo, 12.000 kilómetros para subir, 12.000 para bajar da 24.000. Si alguien tiene calculadora, me colabora. ¿Cuánto da 24.000 dividido por 300.000? Eso nos daría el tiempo que tarda la señal en afectar el oído. Si da menos de 0.1 segundo, nos está indicando
que hemos resuelto el problema del eco electromagnético. Si a más de 0.1 segundo seguimos soportando eco en telecomunicaciones con los satélites normales. ¿Cuánto les da, muchachos? 24.000 sobre 300.000. 0.0. Nivel de la calculadora prendida. 24.000 sobre 300.000. Mentalmente me da 0. Le pongo otro 0. Le pongo un 8. Listo. Vamos a suponer que nos dio 0.08. Ese 0.08 segundos nos indica que está dando menos de una décima de segundo. Nos está garantizando que las comunicaciones que va a manejar o que está manejando ya Bill Gates y Al Gore se van a volver multimillonarios porque han evitado el ruido electromagnético. Ya no hay eco. Esto es un avance para las comunicaciones. Cuando uno desde afuera pues no da la importancia de esto. Por eso viajen, muchachos. Hay que viajar mucho para usted mirar eso. Entonces, cuando usted llama a Canadá, por ejemplo, llama a Inglaterra y no escucha ningún eco electromagnético, dice, estos manes, eso sí supieron pensar. Están trabajando con antenas que reaccionan a menos de una décima, o sea, no afectan mi oído. O sea, el mundo está cambiando muy significativamente. Listo, muy bien. Tipos de antenas, hay muchas. Yo creo que uno puede encontrar decenas de estilos, todas muy interesantes, pero observen lo importante. Todas las antenas del mundo están montadas en 3 principios, que puede ser aceleración de cargas. Ustedes tengan en mente, toda carga eléctrica que se acelere genera radiación, no lo olviden. Hay 3 mecanismos de radiación, solamente hay 3, no hay 4, ni 5, ni 10, no. Only 3 kinds. Primer método, repito, acelero cargas eléctricas. Ese es el primer sistema. Segundo método, genero un dipolo eléctrico. ¿Qué es un dipolo? Me cojo un pedazo de alambre que pueda soportar una corriente eléctrica variable, o sea, corriente alterna. Entonces tengo un sistema de esos que permita radiar. Eso nos va a generar un dipolo magnético, por ejemplo. O puedo tener un dipolo eléctrico magnético alimentado por corrientes alternas. No hay más mecanismos de radiación. Cuando empezamos a estudiar el último tema que tiene que ver con la radiación en el mundo atómico, vamos a ver que hay cambios significativos. O sea, las leyes de Maxwell comienzan a fallar. Eso. Es como si Dios hubiera descubierto unas leyes diferentes para el mundo abajo. Eso es un poquitico extraño. En el mundo de arriba, donde estamos nosotros, todo gasta energía. En los mundos divinos de la mecánica cuántica, un electrón da, por ejemplo, 10 a la 15 vueltas en un segundo, y si lo está haciendo en la órbita 1, en la órbita 2, ojo lo que voy a decir, no gasta energía. Eso es misterioso. Nadie puede explicar eso. Solamente sabemos que cuando las partículas se mueven en órbitas permitidas, consumo de energía es cero. No es fácil, es como que algunos de ustedes me digan, hombre, profe, yo descubrí un camino para ir de Envigado a Medellín, donde mi carro no gasta gasolina. O sea, descubrí un camino. Ese camino, solamente ese camino, usted lo coge y ahí no gasta. Entonces, cuando usted le cuenta a otro, la gente dice, este man está tomando el pelo. No, el mundo atómico es así. Si estamos en órbitas permitidas, no gasto. Pero, si me desplazo de la órbita 1 a la órbita 2, entonces consumo energía, gasto energía. Y por eso existe la radiación. Por ejemplo, los fotones se emiten cuando un electrón está brincando, digamos, del nivel 3 al nivel 2. Entonces siempre hay emisión o absorción. Entonces es algo que son los mundos de Dios posiblemente. Listo. ¿Nos puede leer el otro pedacito, mi estimado ingeniero? Eso. La figura, ¿dónde hay? Sí, tipos de comunes de antenas. Listo. La figura de la otra página, la antena
Un momentico, yo te lo vuelvo otra vez, es que no te he Listo. podido entender por qué se me devuelve este escrito tan extrañamente a veces. Pero aquí un segundito, toca hacerlo uno por uno, pero bueno, nunca pude saber por qué, pero al menos se consta que me gusta escribir. Listo, colabóranos por favor. Figura la otra página. La antena tipo dipolo de la primera figura está conformada por dos alambres rectos tendidos a lo largo del mismo eje. La antena de cuadro de la segunda figura se compone a su vez de una o más vueltas de alambre. La tercera antena, el helicoidal, consta de un alambre en forma de hélice sostenido en un plano conectado a tierra. Todas estas antenas se les conoce como antenas de alambre. Se usan en automóviles, edificios, aviones, barcos, entre otros. La antena de bocina piramidal corresponde al tipo de antena de abertura. Es una sección piramidal que sirve de transición entre la fuente y el medio circundante. En la antena de reflector de disco parabólico de la quinta figura se aprovecha el hecho de que las ondas electromagnéticas son reflejadas por una lámina conductora. Cuando se utiliza como antena transmisora, en el punto focal se coloca una antena de alimentación, ya sea de dipolo o de bocina. La radiación que procede de la fuente se refleja en el disco, similar como si fuera un espejo, de lo que resulta un haz de rayos paralelos. Este último tipo de antena se utiliza en sistemas de comunicaciones, radares y astronomía. Si nos permite, bueno, esto se dispara muy rápido. Bueno, ya tipos de antenas, ya saben de que hay muchas antenas. Hay un curso en nuestra querida universidad que precisamente está dedicado al estudio de radiopropagación y de antenas. Actualmente tenemos muchos estudiantes nuestros. Hay un muchacho que es Sebastián Vázquez, con quien ha estado conmigo en muchas investigaciones y trabajos. Él trabajó conmigo en el proyecto de antenas helicoidales hace por ahí 6 años. Lo teníamos abandonado, pero ahorita pues con lo que les contaba el ejército es factible que lo vamos a retomar. Él estaría con nosotros en este trabajo. Él trabaja para una empresa y están dedicados exclusivamente a enlaces. Eso le caen ellos para todo el país, a hacer enlaces en las montañas. Hoy en día pues ya con la llegada de los paneles solares en lugares más o menos seguros, se han logrado instalar muchos paneles para evitar precisamente el gasto inusual de energía. Para ver si hay un aprovechamiento significativo. Listo. Eh, ya les conté ahí pues que hay sistemas que tenemos, por ejemplo, la familia Pioneer, satélites que están a más de 20.000 millones de kilómetros en este momento de la Tierra. Y en general, ahí tengo varios tipos de antenas, eh, dipolos. Bueno, si se un poquito, lo que yo iría a mirar lo siguiente. Un paso acá. Ahí hay patrones de cómo calcular potencia. Esto de todas maneras se empieza a ser muy empírico y hay mucha más información pues empírica que científica, porque es un campo precisamente donde hay mucha investigación, hay mucha plata, entonces juega mucho qué materiales se va a trabajar, etcétera. Bueno, son, los que quieren mirar son tipos de antenas y algún ejercicio propuesto con las fórmulas básicas. Lo que yo quería mirar era esta parte. Muy bien. Listo. Definitivamente este me está tomando el pelo, pero bueno, yo logro bajar con más pausa. Listo. Características de las antenas. Listo. También es forma de un curso general y más básico, donde hay unos conceptos, digámoslo así, universales de trabajo. Pero no sé con quién está informando. Listo. Es increíble. Listo. Bueno. De todas maneras, es una parte conceptual importante. Pero es fundamental el término de la directividad. Por eso momentico en el edificio ganadero que queda en el centro. Entonces, existen sistemas donde podemos tener unas antenas que llamamos face to face, que son antenas muy privadas. Entonces, por ejemplo, desde el banco ganadero en el centro, pueden mirar una conectividad con un edificio alto en la zona de la América.
y entonces hay una comunicación entre las dos entidades. Dificultades del sistema es que cuando se hace un edificio entre las dos, pues se pierde ese face to face. Entonces toca poner por allá en otro edificio, volver a contratar y eso de un plato que ilumine allá y ese plato que refleje allá. Estos sistemas son muy comunes en los pueblos. Les decía alguna vez que las formas de los templos cristianos son formas que limitan mucho las comunicaciones electromagnéticas por el aire. Entonces, muchas de las antenas satelitales que funcionan en los pueblos no están directamente en oficinas, sino que están a una cuadra, 2 cuadras, para evitar algún tipo de interferencia. Se hacen como datos, pues, donde la familia, y bueno, pues, déjenos estar aquí 10 años y nosotros hacemos el segundo piso y el tercero, y en contraprestación, eso nos permite la plancha para nosotros poner la antena durante 10 años. Esos contratos hay que hacerlos porque de todas maneras no, pues para la empresa no es como alquilar un local y tenerlo a comprarlo, ¿no? Es más fácil hacer esto. Y de alguna manera hay un trabajo social también que se debe evitar en esto. Dentro de la parte de energías, bueno, aquí no lo trabajé, listo, se los hago en otro documental. Tengo un trabajo en el cual comparo, vamos a la próxima charla se los hago, donde comparo la capacidad que tiene una antena dipolo eléctrico frente a una antena dipolo magnético. Vamos a ver que el mundo actual, todas las antenas son de la familia de los dipolos eléctricos. Son los sistemas donde se irradia mejor energía, que tiene mayor directividad y la eficiencia es muy grande. Una señal, pongamos una antena de dipolos, es una antena que puede generar miles de vatios. Una antena dipolo magnético son antenas de muy poquitico vatiaje, razón por la cual, digamos, su utilización en la tecnología actual, digamos, es muy precaria, digamos que eso ya no va, porque hay otros tipos de cosas, digamos, que comillas, más mejores. Entonces, en esta parte, lo que quería mostrar básicamente era que solamente existen 3 mecanismos de radiación. Los voy a invitar, ojalá que estudien en el, ¿cómo se llama este libro? Yo voy a decir, hay un texto que está en biblioteca y que está, también está en el mundo digital, lo cuenta también el mundo digital. En, en Google lo encuentran. Es el tomo 2 de la física de Alonso y Finn, ese Finn con doble N. Esa física está montada en formato PDF, la pueden bajar, está. No la puedo montar acá pues porque la universidad no me lo permite, pero se los digo dónde está. Entonces, en ese formato PDF hay un capítulo que se llama ondas electromagnéticas. Y yo les paso bastante la página, yo la busco ahorita y se las comparto. Y hay un pedacito dedicado a los mecanismos de radiación. Entonces está el mecanismo de acelerar ondas, generar el dipolo eléctrico o generar el dipolo magnético. Esas son las 3 teorías para cualquier tipo de desarrollo de radiación. Entonces, lo voy a emitir para que lean ese pedacito. Son unas, ¿qué serán? 4 páginas, 5 páginas. Y hay un ejercicio que lo vamos a hacer en clase, donde les muestro por qué los sistemas de dipolo eléctrico, o sea, corriente alterna, en la antena Yagi, por ejemplo, convencional, la antena de cuadro, o las antenas simplemente que hacían los abuelos, que era enrollar y enrollar alambre en la casa, pero hacer una antena pues vertical de 100 metros fue muy difícil porque no hay con qué pararla. Pero los abuelos eran muy ingeniosos. Yo recuerdo a mi abuelo que enterró algo así como 600 metros de alambre alrededor de la sala. Entonces la sala era muy simpática porque eso es una cantidad de alambre tremenda. Entonces la gente, vecino que llegaba, pues la gente llegaba siempre a mirar eso. Él se vanagloriaba diciendo que era muy eficiente el sistema que él tenía y en efecto el radiecito del que tenía el famoso ojo mágico, él vive encantado porque la señal era nítida, completamente nítida. Hoy en día pues esto no se va a dar porque los dipolos pues una antena Yagi pues hoy en día son cada vez más pequeñas y más representativas. Vamos a comparar el celular de hace 20 años con el celular de ahora.